Este fin de semana en nuestro país se celebró el Día de la Madre. Muchas madres fueron visitadas, imagino. Muchas de ellas recibieron abrazos, besos. Algunas de ellas es posible que hasta desayuno les han preparado. Muchas de ellas quedaron alegres. Las sacaron a pasear, les llevaron a un restaurante muy bonito, muy lujoso tal vez. Gastaron mucho dinero comprándole ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para que todo esto suceda, yo imagino que tiene que haber existido una conexión constante entre la madre y los hijos o hijas. Pero ¿qué sucedería si el hijo o la hija difícilmente se comunica con mamá, difícilmente le escribe, difícilmente le habla por teléfono, difícilmente la va a visitar? ¿Cómo usted tomaría el Día de la Madre al ver a ese hijo llegar y con una sonrisa enorme, procurando borrar toda la ausencia existente, porque es innegable en ese instante para con usted? Es posible que usted se haga muchas preguntas, pero aunque usted es madre y madre, siempre le va a recibir, siempre le va a tener un plato de comida allí, siempre va a tener los brazos abiertos, pero siempre va a querer usted decirle, hijo, eh, tú me puedes buscar no solamente cuando necesites darme algo, tú me puedes buscar no solamente cuando necesites también algo de mí. Tú me puedes buscar siempre. ¿Saben? La lección de toda esta semana habla de la oración. Y esto que acabamos de decir habla mucho de cómo también nosotros podemos tratar a Dios. Y a veces lo hacemos exactamente así. Oramos cuando hay crisis nada más. O cuando parece ser un momento extremadamente alegre. Buscamos respuestas urgentes. Esto es lo más común que se observa. Pedimos ayuda desesperadamente, porque tal vez hay alguien enfermo o porque tal vez estoy atravesando un problema grande. Pero fuera de eso, no hay una comunión, no hay una relación con Dios, no hay una conexión diaria, no hay permanencia, no hay relación. Este estudio de la semana nos confronta preguntándonos si usted y yo oramos a diario o solamente cuando se nos presentan situaciones de emergencia. Y esa es una pregunta que usted se tiene que responder. La oración, querido amigo y amiga, no existe solo para sacar problemas de nuestras vidas, sino para traer a Dios al centro de ellas. Querido amigo, querida amiga, bienvenido al estudio de la lección de la escuela sabática y tu canal Biblia 360. Hemos ya llegado a la lección número 7 y esta lleva por título La oración. Estaremos estudiándola este sábado 16 de mayo en nuestras iglesias. Pero antes de poder iniciar el estudio como tal, vamos a hacer una oración, así como siempre lo hemos hecho, invitando a la presencia de nuestro Dios para que Él pueda darnos sabiduría y entendimiento. Vamos a orar. Padre bendito y amoroso, te damos gracias infinitas porque sabemos que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Ayúdanos a entender ahora tu palabra. Ayuda y acompaña también a aquellos que te necesitan, aquellos que tienen, Señor, corazón sincero y quieren conocer un poco más de ti. Entra en lo más profundo de su vida. Aquellos que tienen problemas, dificultades, ayúdales a solucionarlos, Señor, pero hágase tu voluntad siempre en nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, la lección de toda esta semana es muy particular, habla acerca de la oración, pero así como la lección de la semana pasada, nos plantea una serie de personajes bastante interesantes. Entre algunos de los personajes que esta semana hemos podido mirar, que la lección nos ha propuesto, se encuentran, por ejemplo, Elías, ¿no? Un personaje Elías con una forma particular de conversar con Dios, eh, y vamos a estudiar, vamos a reflexionar cómo es que Elías
tiene esa interacción directa con Dios. Vamos a hablar acerca del mismo Jesús, porque Jesús también enseñó a orar y eso también está en los evangelios, ¿no? Entonces, vamos a hacernos preguntas acerca de la oración y vamos a tener tal vez algunas respuestas que dar. Bueno, vamos a iniciar entonces nuestro estudio de la lección y la lección nos llama a poder reflexionar en el Salmo capítulo o en el Salmo 62, verso 8. Y fíjense que el Salmo 62, verso 8 dice algo muy hermoso. Yo quiero que usted pueda abrir su Biblia, pueda acompañarme en la lectura y podamos nosotros reflexionar en ella profundamente. Vamos a leer juntos, ¿sí? ¿Ya tienes tu Biblia allí a la mano? Sí, yo tengo la mía. Vamos a leer juntos, ¿ok? Vamos a ver. Salmo 62, 8 dice, pueblos, esperen en él en todo tiempo, derramen ante él su corazón. Dios es nuestro refugio. Mira, déjame decirte algo en primer lugar. Los salmos fueron constituidos con una intención de que pueda existir una conexión emocional entre el que escribe, entre el que lee y entre Dios. Ahora, ahí hay algo muy especial porque el resto del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento tienen géneros literarios diferentes, pero esa intencionalidad es muy hermosa porque nos hace pensar casualmente que la Biblia también apela a nuestras emociones. Y tú te das cuenta en este salmo, el verso 8 utiliza una expresión muy interesante que yo no quiero que tú pases por desapercibido y es la expresión derramen ante él su corazón. En el Antiguo Testamento, nosotros vamos a encontrar en muchas ocasiones textos donde se hace alusión al corazón, ¿sí? Y cada vez que habla del corazón puede entenderse de dos maneras. El corazón como aquel que en el que no te puedes confiar, ¿sí? Y aquel que también, el corazón como aquel que de pronto alberga las emociones nuestras, nuestros sentimientos, nuestro sentir, vamos a decirlo de esa manera. Pero lo curioso es que este salmo dice que usted debe derramar delante de Dios todo su corazón. Podemos entenderlo e interpretarlo como que usted debe derramar todas sus emociones delante de Dios. Usted tiene que derramar todas sus preocupaciones, todos sus dilemas, todas sus dudas, todo aquello que concentra tal vez la mayor parte del tiempo en su mente. Eso tiene que colocar delante del Señor. Y esto es muy profundo porque nos enseña este salmo que la oración bíblica no es solamente o no es simplemente un desarrollo, no es simplemente un trámite espiritual, no es simplemente una rutina espiritual o una actividad eclesiástica, ¿ok? Es la apertura total de nuestro ser, de nuestras emociones, de nuestro corazón delante de Dios. Y fíjate que nosotros muchas veces es posible que hayamos hecho eso con un desconocido, y cuando hablo de un desconocido, me refiero a un desconocido, me estoy refiriendo tal vez a un psicólogo, a un psiquiatra al que tú te has acercado, tú le has abierto tal vez el corazón, le has conversado cosas muy íntimas, eh, y muchas veces eso no lo hemos hecho con Dios, ¿no? Mira, vamos a leer una historia más y vamos a leer allí Primera de Reyes, el capítulo 19, versículos del 1 al 18, y es la historia de Elías. Aquí, déjame ponerte en contexto, la historia de Elías tiene un desenlace muy particular porque el capítulo 18 nos narra acerca de cómo es que Elías se enfrenta a los 450 profetas de Baal, cómo los vence con la ayuda de Dios, cómo es que Dios le responde a través de fuego, cómo es que confronta al pueblo, confronta al rey, confronta a todo aquel que trata de darle la contra respecto a Dios. Y bueno, él después recibe una noticia. La esposa del rey Acab, que es el rey contra el que Elías peleó o luchó verbalmente e intelectualmente, le mandó un mensaje diciéndole, como tú has matado a mis profetas, yo te voy a matar a ti. Entonces lo que sucede aquí es que Elías sale corriendo. Fíjate lo que dice, versículos 1 y versículo 2
de Primera de Reyes 19. Dice así: Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y que había matado a todos los profetas. Verso 2. Entonces Jezabel envió un mensajero a decirle a Elías: que los dioses me castiguen si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de ellos. Oye, interesante. Y usted puede imaginar lo que Elías hizo. Elías se quedó allí mirando a ver si eso pasaba. Eso hizo, ¿verdad? No, Elías salió corriendo. Y esto es impactante porque primero tenemos un Elías viendo cómo el fuego de Dios cae, viendo el poder de Dios, viendo la manifestación visible de Dios en el Monte Carmelo, pero en el capítulo 19 ahora vemos a un Elías que salió corriendo y salió corriendo hacia un lugar muy, muy curioso, porque el lugar hacia donde corre es el monte Oreb. ¿Cuánta distancia hay desde el Carmelo hasta el monte Oreb? Y es que algunos han asumido que aproximadamente hay un poco más de 500 kilómetros hasta Oreb, es decir, desde el Carmelo hasta Oreb. Por eso que el texto dice que Elías se demoró aproximadamente unos 40 días para llegar allí. Tanto tuvo que caminar, tanto tuvo que asumir Elías por temor al punto de correr tan lejos. Bueno, fíjense, aquí existen cosas importantes que nosotros tenemos que destacar. Nos gustaría leerlo todo, pero no nos va a dar el tiempo. Pero permíteme decirte algunas cosas muy puntuales. De acuerdo a lo que nosotros vemos en el capítulo 19, Dios por lo visto no siempre se revela igual. En el capítulo 18, Dios se reveló a través de fuego, Dios se reveló a través de un evento impresionante, consumió el altar, la roca y la ofrenda. Fue algo que cautivó la vista de todo un pueblo, de toda una nación, y les permitió eso tomar una decisión concreta para su vida. Pero Dios no siempre actúa así. Fíjate, cuando Elías agarra, sale corriendo hasta Oreb, se esconde en una roca, se mete a lo profundo y Dios lo encuentra allí. Fíjate lo que pasa. Los versículos 11 en adelante. Dice así. Y el Señor le dijo, sal fuera y ponte en el monte ante mí. Eh, Elías estaba asustadísimo, había caminado mucho, posiblemente también tendría hambre, pero el temor no se le iba, ¿eh? En eso el Señor pasaba y un grande y poderoso viento rompía los montes, quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y suave. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Y llegó a él una voz que dijo, ¿qué haces allí, Elías? Entonces él respondió, sentí un vivo celo por el Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo a tus profetas, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Fíjate el descargo que hace Elías. Elías trata de justificar su escape. Pero aquí Dios hace algo muy interesante. Dios no se revela a Elías de una manera, digamos, estrepitosa, asombrosa, sobrenatural. Fíjate cada cosa que el Señor utilizó para poder manifestarse delante de Elías. El texto dice que cuando él se paró afuera del lugar donde él se encontraba, en ese monte, apareció un viento potente, vino después un terremoto, hubo después fuego, cosas impresionantes. Pero Dios no estaba allí. Dios dice que estaba en el silbido apacible. Eso nos enseña algo muy interesante. En el Carmelo también el Señor respondió por fuego y fue impresionante. Pero ahora Dios prefirió manifestarse a Elías con un silbido apacible, con un silencio formativo, podríamos decirlo. Es decir, Dios
le habla a Elías o trata a Elías con mucha ternura ahora. Lo alimenta, posteriormente, le hace descansar y después recién lo corrige. Fíjate la paciencia que Dios le tuvo a Elías en esa situación. Hay personas que tal vez estamos siempre esperando una respuesta espectacular por parte de Dios, un milagro que nos haga reflexionar, eh, alguna cosa asombrosa que pueda ayudarnos a alimentar nuestra fe, pero no siempre va a suceder eso. Mientras Dios posiblemente esté en nuestra órbita de pensamiento, Dios se va a manifestar, pero tal vez se va a manifestar de una manera muy sutil. Por ejemplo, yo estoy seguro que Dios siempre se manifiesta en tu vida, sin excepción, en la vida de todo ser humano, y hace milagros microscópicos en cada uno de nosotros. ¿Sabes cuál es el milagro microscópico más sutil que Dios hace contigo y conmigo? Es que tú abras los ojos cada mañana te despiertes, cada mañana tengas vida, porque sabes, muchos dicen que no hay garantía. Cada noche, cuando nosotros nos eh, vamos a descansar y cerramos nuestros ojos, no hay mucha garantía de que usted se vuelva a despertar. Pero ya el hecho de que usted se despierte y se reincorpore, eso es un milagro que el Señor hace en su vida. Vamos a leer otros pasajes más, ¿sí? Pero en este caso vamos a leer Lucas, el capítulo 11, versículos 2 al 4. Y aquí habla acerca de la oración, ¿sí? Vamos a nuestra Biblia una vez más y vamos a ver lo que nos dice el texto. Y en Lucas el capítulo 11, versículos 2 al 4 está el Padre Nuestro. También usted lo va a poder observar el Padre Nuestro en Mateo, en San Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. En esencia es prácticamente lo mismo. Y aquí nos da una serie de cosas muy interesantes, sobre todo una estructura teológica. Pero permíteme leerte el texto. Dice, y les dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a todo el que nos debe y no nos dejes caer en tentación. Tal vez la parte más difícil de este Padre nuestro es la última, la última frase, ¿no? Ayúdanos a perdonar o perdónanos, porque nosotros también perdonamos. Bueno, fíjense, esta oración, este modelo de oración que el Señor nos da, tiene por lo menos una serie de partes. La estructura comienza con el Padre Nuestro, es decir, la frase Padre Nuestro connota que esta oración comienza con un establecer de una relación, el establecimiento de una relación, no necesariamente con el hecho de que usted tenga miedo o reparo. También hace alusión a la expresión santificado sea tu nombre. Y aquí encontramos que la verdadera oración reconoce la santidad de Dios. Fíjense que el texto sigue diciendo, venga tu reino. Y es que cuando nosotros hemos de orar, no es solamente el hecho de pedir, sino que también debemos consentir algo adicional a esto. Debemos pedir que Dios bendiga nuestros planes. ¿Ok? Esto en realidad es una forma de someternos a Él, someter nuestros propósitos, nuestras prioridades. Otra de las cosas que este Padre nuestro nos da es la expresión, danos hoy el pan. Y eso nos evidencia una dependencia diaria. Usted come todos los días, yo como todos los días, va a la panadería todos los días, compra para el almuerzo todos los días. Y si no tiene tiempo para cocinar, va y compra un menú. Y eso es innegable. Necesitamos comer. Y aquí viene la otra parte. Perdónanos, dice el texto. La oración confronta pecado y orgullo.
No es solamente pedir que el Señor nos perdone, también tenemos que aprender a perdonar. Y recuerda que el hecho de perdonar no, no quiere decir que tú le estás haciendo un favor a la persona que te hizo el daño. Tú, cuando perdonas, te estás haciendo un beneficio para ti mismo y eso hace que tu orgullo muera. Finalmente, el Padre Nuestro dice, líbranos del mal. Y con esta expresión se está reconociendo que nosotros somos tal vez vulnerables, no tal vez, somos vulnerables espiritualmente si no mantenemos una relación constante con Dios. Entonces, este Padre Nuestro, esta oración modelo tiene una fuerte implicación para nuestras vidas. La oración madura no gira alrededor del ego. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que hemos mencionado habla de dependencia estricta del Señor. Esta oración gira en torno y alrededor del propio Dios. Bueno, otro pasaje muy conocido, otra historia, es la de Daniel, esta historia de este profeta que se encuentra en el capítulo 9, versículos 4 al 19. Bueno, no vamos a leer una vez más todo el texto, vamos a leer solamente una porción de él. Y creo que el versículo 3 del capítulo 9 de Daniel sería un texto de referencia como para que nosotros podamos considerar. Verso 3 dice así, entonces volví mi rostro al Señor Dios y lo busqué en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar en la oración de Daniel? Que por cierto es una oración muy, pero muy bien elaborada, cargada de muchas cosas importantes. En la oración de Daniel nosotros podemos encontrar, por ejemplo, que él alaba a Dios, pero también encontramos en su oración un acto de confesión. Y es que existe algo que se repite muchísimo en la oración de Daniel, y es la palabra hemos. Es decir, la oración de Daniel es una oración inclusiva. Él es considerado como un varón muy justo, como que no se encontró en él defecto. Sin embargo, él no utilizó esto como un elemento de orgullo para vanagloriarse y decirle al Señor, mira, sabes que tu pueblo es el pecador, tenles misericordia, pues, ¿qué vamos a hacer? No, él lo que hace es incluirse a lo largo de toda la oración en el capítulo 9, él se incluye con el pueblo como pecador también. Pero tiene otra característica, Daniel también intercede, y esa es una de las características que tienen muchos profetas en este caso. Él busca a Dios para poder interceder por el pueblo, comunicar ciertas cosas, pedir por favor misericordia, ¿no? Suplica. Entonces, suplica a Dios, pues. No minimiza, entonces, en este sentido, vemos que Daniel no minimiza el pecado del pueblo. Y hay una lista muy grande, muy grande. Permítame leerle brevemente, ¿sí? Dice el verso 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y tus juicios no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron. Y así, fíjate, él se incluye, ¿ok? No minimiza el pecado. Y esa es una de las cosas que usted y yo tenemos que hacer. Cuando nosotros oremos, no minimicemos el pecado. No, no existe esto de que hay mentira blanca y mentira negra. No, no, no. Mentira es mentira delante de los ojos de Dios. Pecado no hay grande ni hay pequeño. Pecado es pecado delante del Señor. Entonces, aquí hay algo muy poderoso que nosotros debemos reconocer, y es que Daniel ora identificándose con el pueblo de manera puntual y también de manera colectiva. Hemos pecado, como hemos mencionado hace un momento, ¿no? Y eso, claro, revela humildad espiritual. Bueno, ¿cómo podemos aplicar esta parte de la historia de Daniel en nuestra vida? Bueno, la verdadera oración rompe el individualismo. Ojo con eso. El creyente maduro aprende a interceder también por otros. Y esto es algo, amigos, que también tenemos que llevar a la práctica.
tres verdades centrales que podemos extraer entonces de todo lo que hemos venido leyendo. Primero, la oración no cambia a Dios, cambia tu corazón. Ojo con eso. La oración no hace descender a Dios hasta nosotros, sino que nos eleva a nosotros hacia Dios. ¿Ok? Ojo con eso. Cuando usted ora, eso es lo que entendemos que puede suceder en nuestra vida, en nuestra experiencia. Segundo, la oración verdadera nace de una dependencia de Dios. Es decir, la autosuficiencia destruye nuestra vida devocional. Es que la autosuficiencia no nos permite buscar a Dios, no nos faculta para dar ese paso de humildad. Y tercero, la oración debe ser constante y no ocasional. No puedes sostener una relación profunda con alguien con quien casi nunca hablas, con quien casi nunca pasas tiempo. Y esta es la desgracia que tal vez muchas personas han tenido que enfrentar, tal vez en sus vidas matrimoniales, tal vez en su vida familiar, tal vez en algún ámbito específico de su ser, de su vida, ¿no? Entonces, cuando la oración deja de ser una simple rutina, sucede algo en nosotros. Dejamos a un lado la ansiedad y aprendemos a confiar en Dios. Mostramos que una verdadera actividad de oración o cercanía a Dios a través de la oración nos muestra, nos confronta y nos hace ver cuán orgullosos somos, cuán pecadores somos, cuán necesitados estamos de la gracia de Dios y nos hace humillarnos delante de Él. Asimismo, nos permite entender que Dios no es un accesorio, sino que Él es el centro de nuestra vida y que al momento de poder experimentar una cercanía a Él, también su gracia nos enseña a perdonar a otras personas. Y eso es lo que hace la oración. La oración no solamente nos enseña a comunicarnos con Dios, o no solamente nos eleva hacia Dios, sino también nos enseña que tenemos que aprender a pedir perdón. Quiero leer una cita de Ellen G. White con ustedes, una cita muy bonita que está en el libro El Camino a Cristo, la página 102, párrafo 1. El texto dice de la siguiente manera: presta atención. Si todos los cristianos se asociaran y se hablasen unos a otros del amor de Dios y de las preciosas promesas de la redención, su corazón se robustecería y se edificarían mutuamente. Aprendamos diariamente más de nuestro Padre Celestial, obteniendo una nueva experiencia de su gracia, y entonces desearemos hablar de su amor. Mientras lo hagamos, nuestro propio corazón se enternecerá y reanimará. Si pensáramos y habláramos más del Señor Jesús y menos de nosotros mismos, tendríamos mucho más de su presencia. Qué tremendo y qué poderoso. Y eso nos lleva a poder desafiarnos. Ojo, así como cada semana nos hemos estado desafiando, esto también nos desafía. ¿De qué manera nos desafía? Bueno, no te olvides de orar antes de revisar tu celular cada mañana, en cada instante, ¿ok? Que el celular no te robe el espacio que necesitas con tu Señor. Dedica por lo menos 15 minutos diarios de oración sincera. Pastor, pero 15 minutos y con las justas oro un minuto. Ah, pero cuando nosotros nos encontramos con un amigo o una amiga y nos comenzamos a poner al día de tantas cosas que hicimos, la oración, perdón, la conversación dura mucho tiempo y no escatimamos en el tiempo. Cuando tengas tu comunión con el Señor, incluye alabanza, no lo olvides, confesión de tus pecados, peticiones también, pero también gratitud. Aprende a agradecer también al Señor. Finalmente, quiero decirte algo más. Procura interceder diariamente por otras personas. Amigos, recuerden que la oración constante reordena nuestro corazón.
nos vuelve mucho más sensibles a la voz de Dios. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestra reflexión, de nuestro estudio de la lección, y para esto vamos a orar para poder terminar. ¿Sí? Yo te invito a que podamos inclinar nuestro rostro entonces para que juntos podamos orar una vez más. Querido y amante Señor, te damos gracias por tu palabra. Perdona, Señor, si nosotros hemos sido autosuficientes, si hemos exigido perdón de parte tuya, pero no hemos aprendido a perdonar. Ayúdanos, Señor, a mantener una relación mucho más estrecha contigo, a cultivar y practicar el hábito diario de la oración y sentir, Señor, en nuestra vida una transformación directa y genuina por parte tuya. En nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Dios los bendiga grande y ricamente. Chao, chao.